Hi guys, good night. My name is Angela, my last name Angelo Gallardo. I am 20 years old. I live in Municipality Pradera Valle. I am first semester electronic and engineer student. Next, I will explain the corresponding exercise. Diferentes de respuesta. Luego, aquí negamos la Q porque dentro de la fórmula hay una Q negada. Y también le damos respuesta a esto en base a las tablas de la verdad. Y finalmente, lo que hice fue verificar todo esto de la tabla de la verdad en un generador de tablas. Entonces, ahí podemos observar que ellas coinciden ambas. Y estas respuestas se obtienen a través de, primero, sacar esta respuesta con la tabla de la verdad, donde nos dicen que solamente cuando es verdadero. O sea, ambas tienen que ser verdaderos para que se cumpla. Y aquí, donde nos afirma que cuando una es falsa, las dos son falsas, va a ser falsa. Entonces, aquí tenemos que observar la Q negada y la R. Entonces, aquí solamente se cumplen esta vez. Entonces, aquí también podemos observar la unión de estas dos. Y para generar la tabla, lo que hice fue copiar nuestra. En este ejercicio nos piden dos cosas: interpretar las premisas que nos están dando, identificar qué proposiciones hay y generar la tabla de la verdad. Entonces, primero hay que leer cada una de las proposiciones que nos dan, o sea, la frase que tenemos. En P tenemos la inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas. En Q tenemos la persona tiene el control sobre sus datos personales. Y la última es las personas tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Y a partir de ese argumento vamos a la siguiente respuesta. Dice escribir la proposición compuesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Escribir exactamente dónde encontramos estas proposiciones: el entonces, el bicondicional, el negado, el y el o. Entonces, aquí encontramos 4. Aquí encontramos el y, encontramos entonces, no y o. Entonces nos queda de la siguiente manera: si la inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas y las personas tienen el control sobre sus datos personales, entonces las personas no tienen el control sobre sus datos personales, o las personas tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Entonces, a partir de ahí tenemos que generar una tabla de la verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico. Entonces, para hacer esa tabla de la verdad tenemos que contar con las tablas de las proposiciones de la lógica: el y, el o, el no, condicional, que es entonces, sí o entonces, y sí, solo sí. Entonces, aquí tenemos que terminar en la tabla cuáles son nuestras variables. Son 3 variables principales: P, Q y R. Aquí tenemos Q negada, aquí tenemos una compuestica y acá tenemos las otras. Y acá finalmente digamos la respuesta a todo nuestro ejercicio. Entonces, como son 3 variables, la fórmula es 2 a la n. Entonces 2 a la n sería nuestro número de variables. N sería 3. Entonces 2 a la 3 serían 8. Entonces en esa tenemos B, F, BF, BF, así hasta terminar. Luego de 2 en 2, BF, BB, FF, BB y así. Y después 4 y 4. Entonces aquí tenemos la negada, que sería la de Q. Y luego empezamos a resolver esto en base a esto. Entonces aquí nos dice que solo se cumple la verdad cuando las dos son verdaderas. Entonces aquí podemos ver que tenemos 2 verdaderas y el resto son falsas. Aquí tenemos que solamente es falsa cuando las dos son falsas. Entonces aquí solamente tenemos una vez, que es esta con esta. Y finalmente le damos respuesta uniendo esta con esta de forma en el condicional de sí o entonces. Entonces aquí podemos observar que solamente una vez se nos cumple la condición de falsa y el resto son verdaderas. Una vez hecha esta tabla, lo que hacemos es generar la tabla a través de un simulador para comprobar que lo que hice estuvo bien. Entonces aquí comprobamos nuestra respuesta. Entonces podemos observar que también están las 3 variables y la fórmula como tal, y nos encontramos que solamente tenemos un falso en la segunda casilla, al igual que acá. Eso sería todo. Muchas gracias.